Comunidad Roca Eterna. Siempre cuando oro pidiéndole al Señor que Él muestre lo que Él quiere predicar, uno ora y busca que Dios le hable, que Dios nos dé, ¿no es cierto, Estefan?, un mensaje que nosotros podamos traer y alimentar a su pueblo, al rebaño de Dios. Y en esta semana yo tenía esa inquietud de preguntarle a Dios qué quería que yo predicara. Y el Señor me dijo de una manera muy tenue, pero una voz en mi interior. Sentí que el Señor me decía: yo voy a predicar mejor que vos. Así que déjame predicar a mí. Y creo que es bueno que nosotros, no solamente los predicadores, lo dejemos predicar a través nuestro, sino que lo dejemos al Señor en todas las áreas de nuestras vidas, lo dejemos vivir a través nuestro. Hace muchísimos años leí un libro que se llamaba La vida intercambiada. Y hablaba justamente de que cuando nos entregamos a Cristo, intercambiamos nuestra vida con Él. Él se lleva nuestras debilidades y trae a nuestro corazón su fuerza, su poder. Él se hace cargo de nuestras imperfecciones y Él nos perfecciona. Dice la Biblia que en Cristo somos perfectos y en Cristo entramos en una senda camino a la perfección. Si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y estamos caminando en su senda, esa necesariamente es una senda en ascenso. Es una senda que nos lleva de escalón en escalón a perfeccionarnos para parecernos cada vez menos a aquel que éramos ayer y parecernos más a Cristo, con el cual estaremos plenamente identificados en el momento que Él vuelva o que nosotros vayamos a Él, lo que suceda primero. Y creo que como va la cosa y como van los acontecimientos del mundo, cada vez vamos a ser menos los que un día muramos. Porque si hay algo claro en la Biblia es que no todos vamos a morir. Contrario a lo que dice el mundo. La gente del mundo dice, si hay algo seguro, es la muerte. Pero la Biblia dice que no todos vamos a morir. Porque a algunos, ¿qué nos va a pasar? O les va a pasar, depende cuándo suceda. Que seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¡blum! Iremos caminando por el mundo y nos encontraremos caminando en la presencia de Dios. Cuando suene el último shofar, porque dice que se va a tocar trompeta justo en el momento en que venga el Señor. Y qué hermoso sería, ¿y por qué no puede suceder? Les veo cara de un poco de incredulidad, pero ¿por qué no puede suceder? ¿Por qué no puede suceder que en el momento que suene la trompeta gloriosa, sus acordes se confundan
con el shofar de Juan Carlos. Vamos a tener que tocarlo más, Juan Carlos. Mirá si justo un día estás tocando el shofar y sentimos que suena raro. Decimos, qué raro que suena ese shofar. Y no, es que por encima de él va a sonar la trompeta final. Porque esa trompeta es imposible que no suene, porque está profetizado en la palabra de Dios, que es la palabra más segura que podemos tener. Y justamente yo quiero predicar en esta mañana sobre la palabra de Dios. Para los que están ahí, este va a ser el título. Anoten, la palabra de Dios. Voy a usar unos cuantos versículos que los tengo, hice una mini Biblia para tenerlos todos a mano. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Escritura está traducido acá, inspirada. Pero en el original dice respirada por Dios. Es como que el aliento de Dios, la respiración de Dios se siente a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, y que dice que es útil para 4 cosas. Evidentemente la Biblia es útil para muchas cosas, pero aquí Pablo habla de enseñar. La Biblia es la guía más segura para que conozcamos la verdad de Dios y la verdad de las cosas. Porque la Biblia no solamente habla de Dios, sino que habla del mundo, de nuestra vida, nos enseña a conocernos y comprendernos mejor a nosotros mismos y sobre todo nos marca el verdadero propósito por el cual nosotros fuimos creados. Porque la Biblia es muy clara que no somos un accidente, no somos un eslabón evolutivo, sino que fuimos creados, fuimos concebidos en la mente de Dios y luego Él utilizó elementos humanos para que naciéramos, para traernos a la vida. Y luego utilizó millones de circunstancias que no son producto del azar, sino de la dispensación de Dios para que hoy seamos lo que seamos, vivamos donde vivamos y tengamos lo que tengamos. Todo fue planificado por Dios. Y dice que la Biblia es inspirada por Dios, tiene el sello de Dios, y es útil, es adecuada para enseñarnos, es decir, para conocer la verdad. También dice para instruir en la justicia. Es decir, que la Biblia es la norma superior que nos muestra qué es justo y qué es injusto. Yo no sé ustedes, capaz que no, pero a mí me han tocado compañeros de trabajo que a cada rato dicen, ¡ay, qué injusticia! Seguramente los amigos de ustedes no son así, gloria a Dios, pero a mí me tocaron todos los fallados. Y se pasan diciendo, ¡qué injusticia! Y una frase que a mí, no sé, produce distintos sentimientos, dicen, si yo estuviera a cargo de esto, haría las cosas distintas. Si yo fuera el jefe, haría las cosas distintas. Pero después, algunos que llegan a tener cargos de jefatura, ¿qué es lo que hacen? Algunos hacen exactamente lo que habían criticado. Y digo algunos porque otros hacen peor. Pero algunos hacen exactamente. Entonces,
para saber realmente lo que es justo y sobre todo, dice, instruir en la justicia. La instrucción es más que la enseñanza. Acá tenemos gente que ha hecho la carrera militar, como Antonio, y él sabe muy bien la diferencia entre enseñar e instruir, ¿no es cierto? Porque enseñar es agregar conocimiento, pero la instrucción es mucho más que eso, porque implica disciplina, implica formación del carácter e implica preparación. Y cuando dice que la Biblia es útil para instruir en la justicia, significa que Dios, a través de su palabra, no solamente nos enseña lo que es justo, sino que nos forma como personas justas. Porque lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas y nos va a capacitar para hacer una diferencia donde estemos, no es lo que conozcamos acerca de la justicia, sino lo que vivamos de ella en nuestro corazón. Y esto en todos los órdenes de la vida. Pero vemos que la Escritura es útil para enseñar, para instruir en la justicia. Estas son dos cosas, podríamos llamar positivas, en el sentido de que agregan enseñanza, agregan instrucción. Pero también dice que es útil para reprender y para corregir. Vamos a empezar por corregir, que es el menos problemático. Porque necesitamos corrección, ¿cuándo? Cuando nos desviamos, cuando nos equivocamos. Y reprender es corregir cuando hay una actitud deliberada y contumaz de hacer las cosas mal. ¿Me explico? Yo necesito que me corrijan cuando me equivoco, porque me equivoqué, no supe hacer las cosas bien. Pero necesito reprensión cuando me equivoqué a propósito. Y las dos cosas son necesarias, porque todos sabemos que nos hemos equivocado, porque hemos cometido errores involuntariamente o más o menos involuntariamente, pero también todos sabemos que hemos hecho cosas mal a sabiendas. Sabíamos que iban a perjudicar a nuestro prójimo, que iban en contra de Dios, que no estaba bien, y sin embargo, igual las hacemos. Es mucho mejor que Dios nos tenga que corregir a que nos tenga que reprender. Por eso cuando nos corrige, nos conviene parar la oreja para no llegar al escalón donde nos tiene que reprender. Pero dice la Biblia que Dios lo hace en amor. Dice ahí en Hebreos 13 que Él disciplina, esto tiene que ver con reprensión y corrección, a sus hijos por amor, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, Dios nos reprende, nos corrige, nos instruye en la justicia para capacitarnos, dice acá, para toda buena obra. Esto tiene que ver con el concepto que dice la Biblia de que Cristo nos perfecciona. Es decir, que Él se encarga de todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra vida laboral o lo que sea, muchas veces somos buenos para una cosa y no somos buenos para otra. Y nos debemos perfeccionar o dedicar más a aquellas cosas en las cuales somos buenos. Sería bastante tonto y perder tiempo que yo me dedicara a la música. Porque no tengo condiciones y no hay vuelta. Pero sí, por la gracia de Dios, tengo condiciones, por ejemplo, para la matemática. Entonces, ahí está lo que Dios me llama a perfeccionarme. Pero en cuanto a la vida cristiana,
dice que el propósito de Dios es que sus siervos, nosotros quienes le conocemos y le servimos, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Dios quiere que tú seas misericordioso? Sí, Dios quiere que tú seas misericordioso. Enteramente capacitado para hacerlo. Dios quiere que tú seas manso, paciente. Bueno, y yo también, no me quedo afuera. Sí, Él quiere. Dios quiere que yo sea santo, que huya de la corrupción. Sí, lo quiere. Y en todos los demás aspectos de la vida cristiana, el propósito de Dios es que nosotros estemos enteramente capacitados. ¿Y cómo logra Dios esto? A través de la palabra. Porque dice que toda la Escritura es útil porque es inspirada por Dios. Por eso que debemos leer toda la Escritura. Ahora, nadie puede leer toda la Biblia de golpe. Por eso cada día debemos leer lo que el Espíritu nos guía a leer. Y cuando nos disponemos y somos sensibles a Dios, no necesitamos ser súper espirituales para que Dios nos hable. Simplemente se necesita un corazón dispuesto, sincero, y abrir la Biblia y dejar que ella nos hable. Y yo les aseguro que si tenemos que tomar una decisión complicada y no sabemos qué hacer, y abrimos la Biblia, el Espíritu nos va a guiar para encontrar dirección y Dios nos va a dar alguna palabra que nos diga si tenemos que hacer esto, aquello, o hacer las dos cosas o no hacer ninguna. Si un día estamos tristes, abatidos, podemos abrir la Biblia, quizás el Espíritu nos guíe a los Salmos, pero hay otros tantos lugares donde nos puede guiar, y ahí vamos a encontrar ánimo, vamos a encontrar consuelo, y para todas las áreas de nuestra vida que nosotros necesitemos, la Escritura, como es inspirada por Dios, es útil y adecuada para guiarnos y para fortalecernos como hijos de Dios. Dice Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y el 26 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué diferencia hay entre una casa construida sobre la roca y una construida sobre la arena? Puede no haber ninguna diferencia. Las dos casas pueden ser exactamente iguales. La diferencia está en lo que no se ve. La diferencia está en los cimientos, en el fundamento que tiene esa casa. La que está sobre la roca permanecerá cuando venga el huracán, cuando venga el tsunami, cuando vengan todas esas inclemencias del tiempo. Y la otra, dice Jesús, que no permanecerá. Y esto muchas veces es piedra de tropiezo, incluso para los creyentes. Porque quizás nosotros veamos gente, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, que no creen en Dios, que no toman en cuenta su palabra, y sin embargo van a trabajar lo mismo que nosotros, estudian igual que nosotros, hacen un montón de cosas igual que nosotros. Y entonces queda esa sensación, ¿y para qué buscar a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? Si igual el otro no va y hace lo mismo.
Pero el tema está en el fundamento, en aquello que no se ve. Cuando viene la prueba, ahí se demuestra cuál es el fundamento sobre el cual está construida nuestra vida. Y ahí es cuando realmente vemos lo importante que es conocer a Dios. Por supuesto que siempre es importante conocer a Dios en todo momento. Pero la gran diferencia en este mundo es cuando vienen las pruebas. Y la diferencia mucho más importante viene cuando ya no estemos en este mundo. Porque ahí, si hemos aceptado a Cristo, nos iremos con Él, y si no, no lo haremos. Poco más adelante, Mateo 13:19, dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Mateo 13 empieza con la parábola del sembrador, el que sembró en el camino, entre espinas, entre pedregales, y el que sembró en buena tierra. Y dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, viene el maligno, que obviamente es el diablo, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este intento de Satanás por arrebatar la palabra de Dios empezó en el huerto de Edén. Cuando él le dijo a Eva: así que Dios les dijo esto y esto, no es tan así. Y el diablo va a seguir tratando de arrebatar la palabra hasta que este mundo exista. Es una lucha que afrontaremos todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Y dice que el malo arrebata del corazón cuando no se entiende. Yo tenía un profesor en el liceo que siempre preguntaba: ¿no entendiste o no atendiste? Y tenía la habilidad de hacer esa pregunta justamente en los momentos y a las personas que les costaba dar una respuesta adecuada. A los que no habían entendido, pero sí atendido, generalmente no les hacía la pregunta. Se la hacía cuando era difícil dar una respuesta. Y nosotros muchas veces no entendemos la palabra de Dios porque no la atendemos adecuadamente. La palabra de Dios no es para ser obedecida luego que la hemos entendido, sino que es para ser primero creída, después obedecida y después la entenderemos. Cuando queremos primero entender, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Y muchas veces el diablo arrebata las promesas, arrebata las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque nosotros las queremos recibir con nuestra razón, cuando hay que recibirlas y apropiarlas con nuestra fe. Si vamos a esperar de entender, quizás nos quedemos esperando toda la vida, pero si recibimos por fe y vivimos por fe, entonces vamos a poder edificar nuestra vida sobre la roca. Vamos a poder edificar nuestra vida con fundamentos firmes. La palabra de Dios también es una palabra autoritaria, es una palabra que tiene poder. En Mateo capítulo 8, versículo 8, encontramos un siervo que fue a pedir ayuda a Jesús y dice, en determinado momento le dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. En la otra versión, él le dice: di la palabra y mi siervo sanará.
La palabra entonces es autoritaria y no tenemos que tener temor de proclamar la palabra de Dios, porque ella es vida y es verdad. Para eso debemos estar firmemente agarrados de la palabra. Dice Filipenses 2:16, asidos, o sea, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. La palabra es vida. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y lamentablemente el 64, Juan 6:64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. La palabra de Dios siempre es verdad y siempre es vida. El problema es que a veces no la creemos. Y si seguimos en este mismo pasaje, vemos que muchos de los que escuchaban a Jesús, dice que dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? Y dice que ya no andaban con él. Pero Pedro y los demás discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y esta es una cuestión muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿a quién iremos? Y que estemos seguros de que el único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. Aquel que en la tentación en el desierto dijo, no solo de pan vive el hombre, es decir, de la abundancia de los bienes materiales, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y voy a citar Lucas 5, del 1 al 6, y voy a ir terminando. Tengo algunos versículos más, pero no, se me va muy largo. Lucas 5:1 dice que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Qué interesante que cuando la palabra realmente viene de Dios, ¿qué despierta? Interés por ser escuchada. Queremos que la gente nos escuche, tenemos que predicar la palabra que viene de Dios. Quizás la gente no esté interesada en escuchar mi palabra, y capaz que hacen bien, pero sí dice que se apretujaban para escuchar el mensaje de Dios. Y es muy importante tener interés, el mismo interés que tenía esta gente por escuchar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es un mensaje que vale la pena ser escuchado. Pero lo que realmente va a cambiar nuestras vidas no es solamente escuchar el mensaje, sino que el mensaje nos transforme, que el mensaje se haga carne en nosotros. Y Jesús le quiso enseñar en esta oportunidad una lección sumamente importante a Pedro y que quisiera que nosotros podamos aprender lo mismo que aprendió Pedro. Lo importante no es lo que sepamos de la palabra de Dios. Lo importante no es cuánto nos apretujemos por escuchar la palabra de Dios. Lo realmente importante es que nosotros obedezcamos. Lo importante es que nosotros creamos
y obedezcamos la palabra de Dios a pesar de que todas las circunstancias estén en nuestra contra. Si Dios dice que me va a sanar, no tengo que estar mirando a ver si me pica más o me pica menos, si los síntomas avanzan o retroceden. Tengo que mirar al Señor. Lo mismo, si Dios dice en su palabra que Él no va a dejar faltar el pan a sus hijos amados, yo tengo que apropiarme de esa promesa y creer que para las verdaderas necesidades materiales que yo tenga, Dios por su honor se ha comprometido que Él va a proveer. No dice que vaya a proveer para lujos, aunque a veces Dios nos da muchos lujos, porque es un Padre amoroso y hace lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Pero la promesa es que lo que no nos va a faltar es para las necesidades. Entonces, Dios le enseñó a Pedro, y yo quiero llevarles a través de la palabra a ver cómo Dios a Pedro le enseñó esto que es tan importante y que yo quiero dejar como cierre de este mensaje. Es importante apretujarnos por escuchar la palabra. Es importante tratar de leer todos los libros que tengamos sobre esto, sobre lo otro, agarrar YouTube y hacernos una panzada de mensajes, etcétera, etcétera. Pero lo que importa realmente es que nosotros creamos y vivamos la palabra de Dios. En este momento en que todos se apretujaban para escuchar el mensaje, después que termina de hablar, Jesús dice en Lucas 5:5 que, el 5:4, que Dios se dirige a Pedro y le dice que eche las redes, que bogue mar adentro y eche las redes, ¿sí? Lleva la barca a aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Y qué le contesta Pedro? Ya lo hicimos, Señor, durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Era lógico lo que le pedía Jesús a Pedro? No, no era lógico. Entre Jesús y Pedro, ¿quién era el experto en pesca? Pedro. Por más que Jesús era el Hijo de Dios y todo, pero el que sabía pescar era Pedro. El que sabía las artes de cómo manejar las redes era Pedro. Lo que Pedro no sabía es que más allá de sus habilidades, el que maneja la naturaleza es Dios. Y el que le da las órdenes a los peces de dónde esconderse y dónde aparecer es Dios. Entonces, Jesús evidentemente le hace un desafío a Pedro, que bogue mar adentro y eche las redes. Si le hubiera dicho, bueno, echá de vuelta las redes, capaz que Pedro, por fastidio aunque sea, tiraba las redes. Pero ir mar adentro significaba trabajo, significaba riesgo. Porque una cosa es estar en la orilla y otra cosa es estar mar adentro. En el mar de Galilea, ¿qué había? Tormentas. La Biblia relata varias tormentas. Y Pedro seguramente debe haber pensado, Jesús todavía que no pescamos nada, ahora se nos da vuelta el bote porque aparece una tormenta. Pero cuando está Dios detrás no va a aparecer ninguna tormenta, va a aparecer una cantidad fantástica de peces. Dice, maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. ¿Pero qué? En tu palabra, o dice acá en la NBI, como tú me lo mandas, echaré las redes. Y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Porque las entendemos, porque vemos que es una buena oportunidad o porque Dios lo manda? Pedro dijo, aunque esto es una locura, pero como tú lo mandas, en tu palabra echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les
rompían. Pedro, durante el discurso de Jesús, había escuchado del poder de Dios, había escuchado de la grandeza de Dios, había escuchado un montón de cosas acerca de Dios. Pero lo que Jesús quería es que Pedro viera en persona el poder de Dios, que viera el poder de la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere que tú y yo en esta mañana, no solamente nos vayamos con toda una serie de conocimientos importantes acerca de la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra, pero lo que Dios quiere es que nosotros experimentemos la palabra y experimentemos al Dios de la palabra. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poderosa. Dependerá de nosotros y de la condición de nuestro corazón que esa palabra viva, verdadera, poderosa, autoritaria, se agregue a nuestro conocimiento o sea una realidad en nuestra experiencia.